Hola Georgette, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Angelita, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas, qué gusto escucharlas. Bueno, no escucharlas, no puedo, pero sí saludarlas, me da mucho gusto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto que están aquí. Hola Angelita, ¿cómo están? Amada Angelita, amada Georgette, amada Araceli, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Rocío, mi hermanita, ¿cómo estás? Qué gusto que estás aquí también, ya lista para crecer, ¿verdad? Porque Dios a través de su palabra nos da revelación y nos da crecimiento espiritual para que todos comprobemos su buena voluntad agradable y perfecta. ¿Qué tal, mi hermanita Lolita Arriaga? Un abrazo muy fuerte también para ti y toda tu familia. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Les manda siempre muchos saludos el pastor. Ah, mira, Georgette, estás en Guadalajara. Gracias a Dios que te puedes conectar también por allá. Linda, ¿cómo estás? Dios te bendice. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Betty, ¿cómo estás? Betty Morales, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte también. ¿Qué tal? Dios es bueno. Aleluya. Todo el tiempo, linda. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, ¿les parece bien que nos esperamos un minutito, verdad? Es un tiempo muy agradable para saludarnos y bendecirnos unos a otros. Podemos tomar un minuto del tiempo para bendecirnos y realmente Dios ha sido muy bueno con todos nosotros. Hay tantos testimonios preciosos, ¿verdad?, que compartir, y su palabra, la palabra del Señor es vida, y es vida en abundancia, ¿verdad? La palabra de Dios es vida y es vida en abundancia, nos transforma, nos renueva, nos refresca, nos consuela, nos conforta. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas noches, bienvenido también, ¿verdad? Araceli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles. Bendiciones a todos. Bueno, ¿les parece bien que empecemos a orar para iniciar la clase? ¿Sí? A ver si podemos terminar 10 antes de las 8 para darle tiempo al pastor de que pueda exponer el tema que le está preparando para todos nosotros. La familia García Galindo, un abrazo para todos. Bendiciones grandes y abundantes también para toda la familia García Galindo. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, a bendecirte, Señor, y a agradecerte el gran honor de ser llamados hijos de Dios. Venimos delante de ti, Señor, primeramente a declarar y creyendo, Señor, que tú eres el único Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Tú eres excelso sobre todas las cosas, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, la honra, el honor, la alabanza, porque todo fue creado por ti, Señor, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te bendecimos, Padre, y te amamos y te glorificamos, y estamos muy agradecidos porque nos llamaste a ser tus hijos por el puro afecto de tu voluntad, escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de ti, habiéndonos predestinado, Señor, como hijos tuyos. Gracias, Señor, por ese gran honor que nos concedes. Gracias, bendito Padre, por la vida de todos tus hijos, nuestros amados hermanos, Señor, que diligentemente, Señor, se acercan a ti para escuchar tu palabra, para llenar sus vasijas de aceite, ¿sí? Y tener más y más revelación de quién eres tú, Señor. Mientras más te amamos, más te conocemos, más te bendecimos y más agradecidos estamos. Gracias, Padre, bendito seas. Gracias por este tiempo que pasamos en tu presencia, Señor, aprendiendo, inclinando nuestro oído a tus razones, para ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos y bendecimos. Gracias. Amén. 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 Muy buenas tardes. Saludo a Marinita. ¿Cómo estás, Marinita? Dios te bendice. Teresita Jiménez, ¿cómo estás? Un abrazo también para ti. Saludo también, creo que anda por aquí, a ver, Marieta Olivo, ¿cómo estás? Berta, ¿cómo estás, mi amada hermanita? Qué gusto saludarles a todos.
a todos. Gloria a nuestro Señor Jesús. Bueno, vamos por favor. Recordemos que estamos estudiando el libro del profeta, del apóstol, Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 41. Y aquí el Señor Jesús, después de tantas preguntas que le hacen los fariseos y los escribas, entonces ahora Él va a hacer una pregunta y les dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Ahora lo somete a una prueba, ¿no? Y dice en el versículo 41, Mateo 22, 41, y estando juntos los fariseos, ahí estaban, ¿no? Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu, aquí me detengo un segundo, Espíritu con mayúscula en la Biblia, cuando lo veas escrito con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo siempre. Siempre. Y cuando es espíritu con E minúscula, se refiere, puede ser al espíritu humano, a los espíritus inmundos, a los demonios, son espíritus inmundos, sí, porque son espíritus. Pero aquí, para poder comprender la palabra, tenemos que estas pequeñas cosas, estas pequeñas, vamos a decir, revelaciones de Dios, nos ayudan a comprender mucho mejor la palabra. Dice aquí, nuevamente, vamos a volverlo a leer. Él les dijo, pues como David en el Espíritu, con mayúscula, como David en el Espíritu Santo, es decir, bajo la unción del Espíritu Santo, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, es decir, dijo Dios Padre, ¿sí?, a mi Señor, el Señor Jesús. Dijo el Señor a mi Señor, está escrito con mayúscula las dos palabras que dicen Señor. Se refiere siempre en la Biblia, cuando está escrito con mayúscula, siempre se va a referir a Dios, ¿sí? Hola, ¿cómo estás, Cecia, Yasmín, ¿cómo estás? Bienvenidas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo Dios Padre a mi Señor Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por estrado de tus pies, es decir, bajo tus pies. Otra vez, vamos a volverlo a leer, tiene que ser un rema para todos nosotros. Versículo 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿a quiénes? A los fariseos, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Recordemos que los fariseos eran los intérpretes de la ley, los maestros de la ley, de las escrituras. Les enseñaban al pueblo las escrituras, ellos debían saber. ¿De quién es hijo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, ¿cómo pues? Pues como David en el Espíritu Santo le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, el Padre Celestial le dice al Señor Jesús, siéntate a mi lado, hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Versículo 45. Dice, pues si David le llama Señor, David le llama al Señor Jesús Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo va a ser el Señor Jesús hijo de David? ¿Sí? Desde el punto de vista humano, ¿sí? Si David le llama al Señor Jesús Señor. Versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ya desistieron de estarlo
hostigando con preguntas, tratando de sorprenderle en algo para hallar algo para acusarle. Los fariseos querían sorprender al Señor Jesús en algo que dijera mal para acusarle, pero no encontraron nada con qué acusarle. Hola Alice, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, no encontraron nada con qué acusarle. Vamos a ver lo que dice las Escrituras en relación con esto que estamos viendo. En el libro de los Hechos, dejen una marquita, una cintita aquí, y vamos por favor al libro de los Hechos de los Discípulos, ¿sí? Capítulo 2, versículo 32. Dice así, ¿sí? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, decía Pedro a los que estaban ahí reunidos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David, refiriéndose al rey David, no subió a los cielos. ¿Dónde se quedó David? David se quedó cuando él murió. Recordemos que él se quedó dormido, ¿sí? Es como dice la Escritura, en el paraíso, esperando la resurrección de entre los muertos, a excepción de su espíritu que sí subió al cielo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el mismo David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es el Cristo? Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Cristo. Cristo significa ungido de Dios. Él es el Cristo. Pasó por la cruz y cuando estuvo en la cruz y resucita de entre los muertos, ¿sí? Él demuestra que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros discípulos, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros fuimos llamados por Dios para ser hijos de Dios. Hola Pati Castañeda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Y dice en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos, sálvense de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El primer discurso de Pedro, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, 3,000 personas recibieron al Señor Jesús. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en las oraciones, en el partimiento del pan, esto se refiere a la Santa Cena, en la comunión unos con otros. Esto hizo que la iglesia creciera. Aleluya. Hizo que la iglesia creciera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que Jesús, ¿sí? Como el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, volvámoslo a leer para que quede más claro. Y vayamos antes de esto, vamos a otra escritura muy clara. Marcos 12 es el libro siguiente, Marcos 12:35. Marcos 12:35. David le dice Señor
al Señor Jesús y todavía no nacía, pero se lo dijo en el Espíritu Santo, en la revelación del Espíritu Santo. Marcos 12:35. Marcos 12:35 dice así: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado, hasta que los ponga debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, ¿sí? Le oía de buena gana. Bien, entonces, David, ¿sí? El Señor Jesús es llamado el Hijo de David en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu, pero primero fue el Señor Jesús como el Verbo que se hizo carne, ¿sí? Primero fue el Señor Jesús. Entonces, David nace después y Dios le revela que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. Amén. El Espíritu Santo se lo revela y David lo dice. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Sí? Ese es el mensaje. Y hablando del postrer enemigo, vamos a Primera de Corintios capítulo 15. ¿Cuáles son los enemigos que el Señor Jesús está esperando a que sean puestos debajo de sus pies? ¿Cuáles son esos enemigos? Primera de Corintios 15:26. Dice así: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. El postrer enemigo, un enemigo a vencer es la muerte. Un enemigo a vencer es la muerte. Dice también en el versículo 25, Primera de Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre Celestial. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, el Señor Jesús, se sujetará al que le sujetó. ¿A quién? Al Padre. Al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Entonces, el postrer enemigo a vencer es la muerte. La muerte incluye el Hades, el infierno, la sepultura, ¿sí? Eso es lo que incluye el enemigo a vencer. Gloria a Cristo Jesús. Primera de Corintios 12:3. Aquí mismo, en este mismo libro, vamos al capítulo 12, versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema significa maldición a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cada vez que tú le dices al Señor Jesús Señor, lo estás diciendo por medio del Espíritu Santo. Qué revelación, ¿verdad? No te emocionas, no se trata de andar en las emociones, sino en el conocimiento de la palabra de Dios. Saber que cada vez que tú le dices a Jesús Señor, se lo dices, ¿por qué? Porque lo puedes decir por medio del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, esto de que el Señor Jesús es el Señor,
y es el Cristo. Es una revelación que viene de Dios. No es una revelación que nos están saliendo, sí, nos salen de las Escrituras, pero nos es revelado por Dios, por el Dios que creó los cielos y la tierra. Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Por el Dios que está en los cielos, te es revelado. Gloria a mi Señor. Efesios capítulo 3, vamos por favor. Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios 3, 1. Dice así: por esta causa, permíteme, a ver si lo tengo bien. Vamos a leer del 1 al 7. Efesios 3, del 1 al 7. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y es que habéis oído, si es que habéis oído de la administración de la gracia del favor de Dios, que me fue dada para con vosotros. Recordemos que Pablo fue enviado a los gentiles, a ti y a mí, que por revelación, esto se lo reveló el Espíritu Santo, se lo reveló Dios, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela las cosas de Dios. ¿Se acuerdan ustedes antes que existían los cuartos oscuros? No los calabozos. El cuarto oscuro es un lugar donde, su nombre lo dice, está oscuro y se usa para revelar fotografías, revelar negativos para fotografías. Entonces no tenía que darle ninguna luz para que realmente se revelara lo que estaba impreso en esas celuloides, ¿sí? Entonces, a través de un cuarto oscuro, se metían en químicos, ahí las plaquitas estas, para que se viera, se revelara lo que el ojo natural no podía ver. Entonces pasaban por unos químicos en un cuarto oscuro, y una vez que pasan por esos químicos ya se puede ver lo que está en esa celuloide, ¿sí? En ese acetato. Bien, ahora imagínate que todo el misterio de Cristo estaba velado, no se podía ver antes, sino que ahora el Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, revela el misterio de Cristo a los apóstoles, y ahora nosotros a través de los apóstoles revela, porque así están las Escrituras, revelado por el mismo Dios celestial. Entonces ahora tú y yo podemos, por medio de la revelación del Espíritu Santo, entender, comprender, recibir, disfrutar, manifestar lo que es Cristo Jesús. Amén. Lo que es Cristo Jesús. Por eso dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Que los gentiles, tú y yo, ¿sí? Ahora somos hijos de Dios, que los gentiles son coherederos, somos herederos junto con Cristo y miembros del mismo cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, por medio de las buenas noticias de Dios. Amén. Del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. Entonces nadie le puede llamar al Señor Jesús Señor si no te ha sido revelado por Dios. Amén. Tú le dices con mucha familiaridad, y yo también, Señor Jesús. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, ¿sí? Él es el Cristo, y esto
Es una verdad en tu corazón porque te fue revelada por el mismo Dios del cielo. Veamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Aquí le pasó a Pedro. Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículo 15. Dice así. Este se le llama la confesión de Pedro. Dice así. Desde el versículo 15. Él les dijo, el Señor Jesús les dice a los discípulos, ¿y vosotros? Ya me lo puedo imaginar, ¿tú no? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Sí, primero les decía, ¿quién dicen allá afuera que soy yo? Ah, pues que tú eres Elías, o Juan el Bautista, o Jeremías, o alguno de los profetas. Sí, así contestaron. Y entonces el Señor Jesús les hace la pregunta directa a los discípulos. Ahí estaban. Y les dice, ¿y ustedes quién dicen? ¿Qué dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Todos ellos se quedan callados. ¿Sí? Pero, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Hago la palabra revelar. No te lo reveló, no te lo descubrió, ¿sí? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces tú sabes que el Señor Jesús es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué lo sabes? Porque te lo reveló el Padre que está en los cielos. Gloria a Cristo Jesús por la revelación que te da por medio de su Espíritu Santo. Amén. Versículo 18. Y yo también te digo, le dice a Pedro, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú acabas de hacer, Pedro, la roca es Cristo, ¿sí? Edificaré sobre esta declaración, sobre esta roca, sobre la revelación de quién es el Cristo. El Señor Jesús edificaría, levantaría su iglesia, no cualquier iglesia, la suya, la de Dios, ¿sí? Y las puertas del Hades, ese enemigo a vencer, no prevalecerán, no estarán, no irán en contra de la iglesia. Amén. No prevalecerán contra la iglesia de Cristo. La iglesia que tiene la revelación que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual el Señor Jesús está edificando su iglesia, la iglesia nacida de nuevo, la iglesia del Dios viviente, la iglesia que tiene a Cristo como Señor y Salvador, la iglesia que toma las Escrituras como la autoridad máxima hablada de parte de Dios. Amén. La iglesia que tiene comunión con el Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. La iglesia que tiene como fundamento la palabra revelada a los apóstoles y que está impresa en las Escrituras porque ellos fueron, sí, estos varones de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, es decir, por el mismo Dios. Amén. Aleluya. Entonces, tú perteneces a esta iglesia, la iglesia nacida de nuevo, la iglesia del Dios viviente. Amén. Por eso estás leyendo las Escrituras, por eso consideras la palabra de Dios, Dios hablándote a ti. Dios te habla a través de su palabra. Él se da a conocer a través de las Escrituras. Dios se da a conocer a través de las Escrituras porque solo las Escrituras, sus Escrituras que están en la Biblia, fueron inspiradas por Dios.
fueron inspiradas por Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, los enemigos a vencer, ¿sí?, son el pecado, la muerte, el Hades, Satanás. Todos esos enemigos van a estar debajo de los pies del Señor Jesús. Amén. Debajo de los pies del Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Cómo se nos caen, verdad, los audífonos? Pero bueno, no pasa nada. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25. 15:25 dice así: porque preciso es que Él reine la muerte. ¿Sí? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y si vamos todos juntos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1, 21, y vamos a ver a esos enemigos, ¿sí?, que están y estarán debajo de los pies del Señor Jesús. Amén. Apocalipsis 20. Ahora también recordemos que el Señor Jesús, cuando resucitó de entre los muertos, exhibió públicamente a Satanás, triunfando sobre de él en la cruz. El Señor Jesús exhibió ese que estaba escondido y quiere estar escondido y está detrás de las personas, instigándolas a pecar, tentándolas para pecar, porque él quiere, Él es el enemigo de Dios y quiere ser, es nuestro adversario. Nuestro adversario no son las personas. Los adversarios no son las personas, no son carne y sangre. Nuestro adversario es Satanás. Él es el adversario, ¿sí? No son nadie más. El adversario es Satanás. Él es el adversario, el verdadero adversario. Y el Señor Jesús lo exhibió. Dijo, este es el adversario, este es el que hay que vencer. No tu vecino, no tu tía, no tu tío, no alguien que te causa muchos problemas. No. Tu adversario es el diablo, Satanás. Él viene a matar, a robar y a destruir. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Gloria a Cristo Jesús. Bien, vamos a ver este enemigo a vencer, que ya está vencido y ya está, dice la palabra de Dios, que él ya está sentenciado, él ya tiene una sentencia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Hola Eli, ¿cómo estás? De tu nombre me da mucho gusto. Dice capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. Ahora recordemos que esto es espiritual, pero no por ser espiritual significa que no es. Sí es. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto es en el tiempo del milenio, en los últimos tiempos, en el tiempo, dice que Marín, que es muy bajo. Vamos a tratar de subir el volumen. A ver, ok. Es que si aquí le muevo no se vaya a apagar. Bueno, esperemos que se escuche mejor. ¿Sí? ¿Se oye muy bajito el volumen? Rocío, ¿ya está mejor? Qué bueno. Muy bien. Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. 1000 años Satanás va a estar atado. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo.
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos salieron de la tribulación, ¿sí? Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, ¿sí? Aquellos que se dejaron poner la marca, aquellos que adoraron a la bestia, estos todavía no se les había permitido vivir. Esta es la primera resurrección, ¿sí? Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, los de la primera resurrección, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él, con Cristo, 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos, son unas potestades, para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Imagínate todos esos demonios siendo preparados para una gran batalla, se le llama la batalla de Armagedón. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, la Nueva Israel, tú sabes. Y Dios descendió fuego del cielo descendió y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estos son los enemigos a vencer y que están vencidos. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia contra de ellos. El Señor Jesús exhibió a Satanás. La gente peleaba una contra otra, se disgustaba una contra otra, pero detrás de todo, de toda esa situación estaba Satanás. Si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento se habla muy poco del diablo, hasta que llega el Señor Jesús y lo revela. La lucha no es contra la carne y la sangre, la lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. La lucha es contra toda una infraestructura satánica. Ellos son los adversarios de Dios, ¿sí? Y dice la Escritura que todos estos van a estar bajo los pies del Señor Jesús, bajo los pies del Señor Jesús. Así lo dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, regresando al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, ya vimos más relacionado con este tema, de quién es hijo el Cristo. Ahora sabemos que el Cristo es hijo del Dios viviente, amén. Y esto lo revela ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Ahora, la audiencia, ¿quién es? La gente y sus discípulos. Diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. ¿Sí? Aquí está hablando el Señor Jesús a la gente y a sus discípulos, ¿sí? Relacionado con los escribas y los fariseos, y les dice, así que todo lo que os enseñen, en otras palabras, háganlo y hacedlo,
Es decir, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, conforme a las obras de los escribas y de los fariseos, porque dicen y no hacen. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Sí? Muchas personas, en vez de hacer las cosas para Dios, ahí están las fotos y los videos y todo esto para engrandecerse a sí mismos y no a Dios. ¿Sí? Porque todo lo que se hace para Dios se hace cuando estás orando, te encierras en tu recámara, ¿sí? Cierras la puerta y te hincas y ahí, en lo secreto, oras a tu Padre Celestial, que en lo secreto te escucha. No porque sean cosas secretas, sino porque hay una comunión íntima con Dios, que no tienes que tocar campana. ¡Ey, ey, ey! Voy a orar. Y todos véanme porque ya voy a orar. No, eso no es, Dios no quiere que sea de esa manera. Si vamos a orar, ve a tu habitación, cierra la puerta, lo hemos estudiado, ¿sí? Cierra la puerta y háblale a Dios. Ahí, derrama tu corazón, habla con Él la verdad de las cosas, intercede por otros. Esas son las oraciones que a Dios le agradan, no aquellas de aquellas personas que se paran en las esquinas y tocan campana, que ya voy a orar, véanme, voy a orar. ¿Sí? Lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos aprendido así. Así es como dice el Señor que lo hagamos. Dice aquí, versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Cómo que esa palabra nueva que no sabemos? Ok, vamos a ver. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Bien, ¿qué es una filactería? Bien, las filacterías son pequeñas cajitas de cuero que contienen unos pequeños pergaminos con ciertas partes de la ley escritas en esos pergaminos. Entonces, esos pequeños pergaminos los guardan en esas cajitas de cuero y se las ponen en su turbante aquí y se las ponen colgadas para que las estén viendo ellos mismos y recuerden la palabra que Dios les ha dado. Recuerden la palabra que Dios les ha dado. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, el sentido de hacer eso tiene una buena intención, ¿sí? Tiene una buena intención. Vamos a ver, vamos por favor a Deuteronomio, acuérdense de dejar una marquita, una cintita en Mateo 23, y vamos a Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 5. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, está Dios hablándole a los varones y también a nosotras las mujeres, por supuesto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, para que te acuerdes, y estarán como frontales entre tus ojos, aquí en una cajita, ¿no? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, ellos se ponían esas señales para que cuando iban a llevar a los niños, iban por el camino, estoy caminando y aquí está,
Y entonces, hijo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Hijo, Dios dice, no robarás. Hijo, Dios dice, no mentirás. Y así iban los papás con sus hijos, enseñándoles todo el tiempo la palabra de Dios. Y esta cajita aquí estaba, ¿no? Recordándoles. Y esas cajitas también se la ponían en el hombro para que se acordaran que a sus hijos tenían que estarles enseñando la palabra de Dios. Entonces, en el mejor de los sentidos, era una buena idea, ¿sí? Pero estos escribas y estos fariseos se colgaban cajitas para que toda la gente viera que ellos, pues, seguían la ley, pero no hacían lo que la ley decía. Solamente, era para que todos vieran que ellos tenían un alto rango espiritual, por decirlo de esta forma, ¿sí? Entonces se lo ponían en la frente, en su brazo izquierdo, pero ellos, estos fariseos, ¿sí?, hacían esas cajitas más grandes para que los pergaminos fueran más grandes, para que todos vieran que ellos estaban todavía poniendo más palabra en esas cajitas para que no se les olvidaran, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, ahora, los flecos se refiere, ¿sí?, que son bordes en sus vestidos que se ponían con un cordón azul, lo cual indicaba, ¿sí?, que su conducta, tipificada por sus vestiduras, era regulada por el gobierno celestial. Eso lo indicaba el color azul. Y debía de servir de recordatorio para que guardaran los mandamientos de Dios, ¿sí? Eso ellos lo hacían, porque también está escrito en la palabra que así se hiciera, ¿sí?, que así se hiciera. Números 15, en el libro de Números capítulo 15, fíjense, vamos hacia allá, Números 15, pero aquí lo importante era que estuviera en el corazón, ¿sí?, que estuviera en el corazón. Números 15, 37. Números capítulo 15. Tengo una Biblia nueva. Se le pegan las hojas porque la mía la dejé en la congre. 15, 37. Aquí sí se pegan las hojas. Muy bien. Vamos a leer del 37 al 41. Franjas en los vestidos, así se llama este título. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Esos bordes les ayudaban a ellos a acordarse que tenían límites para no irse en pos de lo que el corazón les dijera o en pos de lo que el mundo les ofrecía. En realidad esto les ayudaba, ¿sí? El asunto no estaba ahí, pero vamos a la otra escritura. Deuteronomio 22, 12. Deuteronomio 22, 12. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras, para que las personas recordaran, estos escribas, fariseos, se acordaran de que tienen límites, que el mundo no los atraiga, tienen límites, que el mundo no los atraiga. Entonces, el Señor Jesús veía que los escribas y los fariseos alargaban los flecos, aparentando que guardaban los mandamientos de Dios y que eran regulados por ellos a un grado sobresaliente. Las cajitas más grandes, porque los pergaminos pues eran más largos, ¿sí? Los flecos pues más alargados. Y entonces el Señor Jesús hace mención de esos flecos como algo exagerado, fingiendo una piedad que no tenían, ¿sí? A eso se le llama una religiosidad fingida, una
religiosidad fingida. Entonces, ahora sí regresemos y lo vamos a poder comprender mucho mejor. Vamos a Mateo capítulo 23. Dice así, capítulo 23, en el versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, ¿se acuerdan esas cajitas con unos pergaminos más grandes? Y extienden los flecos, ¿sí?, de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Quieren estar siempre hasta adelante, ¿sí? Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, ¿sí? Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Dios no quiere que nos llamemos nosotros a sí mismos maestros, porque uno solo es el maestro y se llama el Señor Jesús. Él es el maestro. Amén. Y todos nosotros somos hermanos. Bueno, aquí vamos a terminar nuestro estudio para continuar el día de mañana. Amén. Sé que hay mucho que decir y lo más importante es de que cada palabra, cada versículo que estemos estudiando quede muy claro, porque hay cosas que no sabemos, las leemos, pero no sabemos a qué se refieren. Pero a medida que Dios nos va dando luz en cada cosa, podemos comprender mejor las Escrituras. Amén. Y bueno, pues nuestra clase por hoy se ha terminado por causa del tiempo, pero continuaremos el día de mañana. Amén. Gracias a Dios por lo que Dios nos revela a todos nosotros, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra que nos das. Tú nos dices a través de tu palabra, Señor, que debemos ser oidores y hacedores de todo lo que tú nos das y que no finjamos nada, Señor, porque tú ves todo desde los cielos y tú quieres, Señor, que seamos bendecidos siendo oidores y hacedores de tu palabra, Señor, poniendo nuestros ojos solamente en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Señor Jesús, tú eres el Señor y eres nuestro mejor ejemplo a seguir. Seguimos tus pisadas, Señor, porque tu palabra dice que el que a ti te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, Padre, por lo que nos revelas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos y te damos la gloria y la honra solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minutitos para que empiece la siguiente clase. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. No nos despedimos. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones para todos. Dios los bendice.